Justo hace 2 días nada más yo me estaba quejando que Gaspar Sergio no salió a achicar en el primer gol de Luque y ahora pasa esto. O sea, para mí sí hay que achicar en algunas ocasiones cuando la pelota viene y es un mano a mano. Pero cuando es un córner, vos estás casi en el poste izquierdo y el centro va para la otra punta del área chica que está más cerca del poste derecho, es que no tenés que salir y dejarle el trabajo a los defensas. Dejarle el trabajo a los defensas. Rofo igual salió, no la alcanzó, hizo un mal cálculo y le deja la pelota servida a Saiz para que meta el primero para 2 de mayo. Error garrafal del portero argentino que le termina costando la derrota parcial ante el conjunto de 2 de mayo local. Después se vendría ya el empate de Cerro. Cerro que presionaba mucho, pero igual tenía ocasiones donde Cerro sí podía aumentar más la ventaja. Por ejemplo, ese pase ya adentro del área de Blas Rilleros para el Pirata Vegetti, que lo termina desperdiciando también. Para mí esta no es tan mala como lo de la fecha pasada, pero igual hay ocasiones que tenés que aprovecharla y Cerro desperdició muchísimo. Después del empate yo le estaba diciendo a mi papá que la única forma que para mí 2 de mayo pueda meter rápidamente, porque Cerro Porteño estaba apretando muchísimo, es un gol afuera del área. Es un gol afuera del área. Dicho y hecho, Romero y ese pedazo de gol casi al ángulo. Para mí el gol de la fecha, creo que sin duda veremos qué pasa en los siguientes partidos, pero el gol de la fecha hasta ahora de Oscar Romero. Qué pedazo de gol, qué pedazo de gol. El tipo terminó emocionado, casi llorando la emoción y cómo no. Golazo, amigo. Entró Almendra, volvió Blas Riveros, puede tener buenos nombres, pero sin alma. Sin ganas de jugar, sin ganas de ganar como tienen otros equipos. Es que no se puede lograr mucho. No se puede lograr mucho así. Capaz Cerro tenga buenos nombres, pero no tiene ese alma, esa picardía de querer ganar, de que quiero ganar, quiero los 3 puntos. Y eso le está pasando a gran parte del fútbol paraguayo. Por ejemplo, lo de Guaraní contra Luque, Jonathan Espino, y ese para mí, yo te digo que es una postala, porque no puede hacer 2 penales en un mismo partido, déjate de joder. Se pierde la pasión, se pierde esas ganas de querer ganar. Y creo que ese es responsable no solo lo que le pasa a Cerro Porteño, sino lo que le pasa al fútbol paraguayo en general. Ese es responsable que estemos así. Y bueno, mañana se viene Olimpia Nacional, el jueves Guaraní contra San Lorenzo. Ojalá que ya nos vamos a recuperar de esa dura derrota contra el Luqueño y nada. Estaremos ahí.